Hola, os voy a dar un jaboncito para pieles acnéicas. Dado que el último vídeo del champú sólido tuvo tanto éxito, pues hacemos también la versión sólida en esta ocasión. Para tener en cuenta que un producto sea antiacnéico, las características o propiedades que debe cumplir es que sea antiinflamatorio, que sea astringente, reduciendo la producción de grasa y la cantidad de grasa presente en la piel, y por último que sea antibacteriano. Vamos a ver cómo se hace. Por supuesto, desinfectarlo todo con alcohol. Todo lo que vaya a estar en contacto con el producto. Vamos a hacer 30 mililitros de producto, que en mi caso van a ser 3 pastillitas, y para ello necesito 30 gramos de SCI, esta vez en polvo, que es mucho más fácil cuando es en polvo. Es la base jabonosa biodegradable derivada del coco. Tensioactivo principal. Le añadimos 6,5 gramos de ácido esteárico, que aparte de funcionar como cotensioactivo, es lo que hace que el jabón sea sólido, una especie de emulsionante lo podríamos llamar. Y le añadimos 7,5 gramos de aceite de coco, que si lo hacemos en invierno o en un clima frío será manteca. Y esto lo ponemos a calentar. Dejamos que se caliente un poquito, lo mezclamos para que se caliente toda la mezcla de la forma más homogénea posible, procurando que nunca sobrepase los 70 grados centígrados. De hecho, si se quedan 65, mejor. La verdad es que el aceite de coco es un excelente limpiador y regulador de la piel. Entonces no os preocupéis porque lleve aceite de coco, porque no os va a dejar un resultado graso. Vamos a continuar con hidrolato de amamelis y le vamos a echar 6,5 gramos. Es calmante y cierra los poros. Adentro y seguimos removiendo. Seguimos con 3 gramos de almidón de arroz, que también se puede sustituir por harina de avena y cosas similares. Le voy a añadir 3,5 gramos de arcilla verde, que cualquier persona que lleve tiempo preocupándose por controlar el acné sin duda lo ha probado ya. Las mascarillas de arcilla verde la verdad que son maravillosas. Vale, pues la primera parte la tenemos ya controlada. Dejamos que se mezcle, que se caliente, como he dicho, sin sobrepasar nunca los 70 grados. Muy bien, pues lo saco. Esto ya no nos hace falta. Y ahora le voy a echar un poquito de pigmento. El pigmento, por supuesto, es opcional, es un detalle estético nada más. La cantidad no os la digo de pigmento porque la verdad es que no la tengo controlada, lo he hecho a ojo totalmente. Ha quedado un color muy bonito, muy intensito. Vale, pues ahora lo dejamos enfriar un poquito más, preferiblemente a temperatura ambiente, que se vaya enfriando. Si tienes un poquito de prisa lo puedes meter a la nevera, pero ten cuidado que no se enfríe demasiado porque si no se queda duro. Vale, pues esto ya está fresquito, así que ahora es un buen momento para añadirle los otros ingredientes. 3 gramos de extracto de malva, que es calmante y antiinflamatorio. Aceite esencial de lavanda, que le voy a echar 10 gotas. Cuidado que es bastante líquido.
Vamos mezclando para que se reparta lo mejor posible. Y la piedra angular de casi todos los problemas que afecten a la piel, que es el aceite esencial de árbol de té, antifúngico y bactericida. Le vamos a echar 12 gotas. Y yo diría que ya está. Así que lo metemos al molde. Y ahora, a diferencia de la otra vez, del champú sólido, que os di la versión express para hacer las pastillas, que consiste en meterlo media hora al congelador, pero como aquí nos interesa mucho conservar las propiedades, lo podemos meter al frigorífico un par de horas o incluso se puede dejar fuera a temperatura ambiente 24 horas. Así que nada, lo voy a guardar y os lo enseño. Muy bien, pues aquí lo tenéis. Ya veis que ha quedado muy bonito. Y ahora me lo guardo en un frasquito, reutilizado por supuesto, para guardarlo en el cajoncito del baño y usarlo 2 veces al día. Muchas veces hacemos productos, ya sea un champú, una crema, un jabón, que tienen muchísimas propiedades y apenas las tenemos, no sé, 15 segundos en la piel. Claro, con tan poquito margen, por muchas propiedades que tenga el producto, es que tampoco les estás dando ocasión de actuar. Entonces yo lo que hago es, cuando me lavo la cara con el jabón, me estoy un buen rato, ¿vale? Me estoy 2 o 3 minutos lavando bien la piel para que todos los principios activos que tiene el jabón puedan realmente hacer efecto. Y esto yo lo aplicaría a casi cualquier cosa. Si lo pensáis, cuando se hacen mascarillas, ya sean para el pelo o para la piel, las aplicas y las dejas un rato. Precisamente por eso. Entonces, bueno, pues tenedlo en cuenta también cuando estéis usando cosmética en general, aunque sea un champú. En este caso en particular, con el jabón antiacnéico, creo que es especialmente importante. Así que probadlo, disfrutadlo y contadme qué tal os va, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Hasta pronto.